Continuamos en Dialogando, hoy jueves 1 de agosto, por eso la musicalización de hoy, este tema de Pocho Roch. Bueno, como lo dijimos al inicio del programa, que íbamos a estar hablando sobre este tema, más que sobre esta fecha, primero de agosto, Día de la Pachamama, agosto caña con ruda, y recién escuchábamos, ¿no?, en la voz de Quique Sorribes. Y lo convocamos a un doctor en antropología social, investigador del CONICET y docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, que investiga, sus investigaciones se vinculan con prácticas rituales, saberes y creencias. Estamos en comunicación telefónica con el doctor César Iván Bondar. Doctor Bondar, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien por acá. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Lo primero, antes de entrar al tema, ¿qué estudia la antropología social? Bien, la antropología, en términos generales, existe una antropología general que etimológicamente significa estudio sobre el hombre, ¿no? Y esa doble dimensión del humano, la biológica y la cultural, es abordada por diferentes subdisciplinas, ¿no? Entonces, dentro de la antropología general tenemos a la antropología social y cultural, biológica, física, lingüística, ¿no? Y la antropología social se encarga de estudiar las relaciones del hombre en sociedad, la construcción de los procesos socioculturales, las problemáticas, las creencias, las prácticas, las instituciones, todo lo que tiene que ver con el hombre en sociedad y cómo se configura ahí las relaciones, la historia de la cultura y básicamente todo esto de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Lo que la gente hace, lo que la gente cree, cómo configura su vida cotidiana, sus relaciones, su entorno, su universo, ¿no? Usted también como investigador recién, ¿no?, señalaba así de manera muy sintética, porque usted es autor de numerosas publicaciones, no solamente aquí en nuestro país, sino también a nivel internacional, y ha dirigido investigaciones en Brasil, en Bolivia. Usted también investigó sobre el Gauchito Gil, sobre San la Muerte. ¿Por qué derivó investigar sobre este tipo, digamos, de prácticas rituales, creencias? Sí, mi especialidad, o sea, yo soy el investigador de CONICET, o sea, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Mi especialidad dentro de la investigación es específicamente la antropología de la muerte, ¿sí? La antropología de la muerte, el morir y los muertos, esto que significa el conjunto de prácticas, creencias y actitudes que las sociedades y las culturas construyen en relación a los muertos, ¿sí? De ahí que antes, obviamente, como derivaciones de la antropología de la muerte, las prácticas y las creencias, entra aquí un capítulo muy especial que tiene que ver justamente con los procesos de santificación popular y la vinculación que puede haber con el marco de las prácticas, las creencias y las actitudes. O sea, esto me ha llevado a estudiar no solamente el sistema ritual Umbanda, el Santa Muerte, el Gaucho Gil, la degolladita, y todas las santificaciones vinculadas al mundo de los angelitos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la Feria del Libro de Elvira Soro, el sábado, estaría presentando el sábado 10, creo que es, de agosto, estoy presentando mis libros sobre Ángeles Somos, que es un trabajo que realicé sobre la rememoración de los niños difuntos en la provincia de Corrientes. Todo lo que tiene que ver con... Sí, un tema interesantísimo. Todo lo que tiene que ver con cómo se construye la relación con los procesos rituales y la configuración de la noción del muerto en no solamente Corrientes, sino el norte grande argentino, sur del Paraguay y sur del Río Grande do Sul, que es el entorno en el cual yo me manejo para poder entender los velorios, las rememoraciones, los cementerios,
los ritos del angelito, los amuletos en hueso humano vinculados al San la Muerte, los procesos de sepultura en los cementerios familiares, todo lo que tiene que ver con cómo el lugar que ocupan los muertos en el mundo social de la vida de los vivos, si se quiere, específicamente en ese contexto, ¿no? Y obviamente que eso lleva aparejado un sinnúmero de prácticas, creencias y demás. Además también estoy trabajando con situaciones muy delicadas, porque también investigo en torno al espiritismo, en torno a la demonología, la construcción de la relación de determinados cultos no oficiales, es decir, un mundo muy especial dentro de la antropología, donde hay pocos especialistas que nos dedicamos a estos temas. Interesantísimo todos esos temas que fue mencionando, doctor Bondar. Ya me da ganas de preguntarle sobre esos temas, ¿no? Lo que tiene que ver con, nos decía usted, la antropología de la muerte. De la muerte. Pero no me quiero desviar del tema por el cual lo convocamos, pero no, ya que lo mencionó, lo estaba escuchando atentamente y tomando nota. Y con un caso de muchísima actualidad, hoy se cumplen 49 días sin Loan, este niño Loan Danilo Peña, de 9 de julio, que desapareció en el paraje Algarrobal. Y cuando le escuchaba a usted decir sobre las distintas prácticas que tienen que ver con la muerte, se me vino inmediatamente que fue la cobertura que están realizando los principales medios porteños aquí en Corrientes. Lógicamente que al no conocer el lugar, al no conocer el ámbito rural, cada ámbito rural tiene sus particularidades, ¿no? Su idiosincrasia, hicieron de ese cementerio, de esas tumbas que hay allí en el paraje, en el campo de Catalina, de la abuela de Loan, donde desapareció Loan, como algo extraordinario, que uno entiende, lógico, que desde los estudios de Buenos Aires o el cemento de Buenos Aires, llegar a un paraje rural correntino y desconocerlo, les llame la atención esas tumbas. Usted, como especialista en el tema, eso de encontrar tumbas o cementerios en los campos es algo normal, ¿no? Es algo absolutamente cotidiano, forma parte de lo que yo llamo la tanatcultura o la cultura funeraria, en estos procesos de comunicación, de mantenimiento de las redes parentales, más allá de la muerte física, más allá de que los parientes no estén en el plano físico. Las redes parentales no se disuelven con la muerte, sino que se reconsolidan, se resemiotizan, se resignifican. Yo trabajo muchísimo con geolocalización de los cementerios rurales o los enterratorios a las veras de las rutas. He trabajado muchísimo eso aquí en la provincia de Corrientes. Yo estoy viviendo en Ituzaingó en este momento. Y los cementerios familiares de estancia, rurales o de chacra, son comunes, es decir, así como las familias tienen una parcela, una casa, también se le designa una parcela a los muertos. Entonces no es raro ver a metros de la casa un conjunto de tumbas, que a veces suele ser un cementerio equidistante, que también lo usan algunos otros vecinos, otros son específicos vinculados a la línea parental directa, ¿no? Pero eso tiene que ver justamente con el hecho de que, como decimos en los estudios de la antropología de la muerte, ¿no? Cada muerto necesita una casa y también cada casa necesita un muerto, porque efectivamente en todas las casas de los vivos en algún momento va a haber un muerto, ¿no? Quizás no sepultado en el fondo de la casa, pero sí en una fotografía, en un recuerdo, en un aroma, en una prenda de vestir, en un objeto que perteneció al difunto, al ser querido. Y en este caso, los muertos, se presupone en la cultura regional, poseen las mismas necesidades que los vivos, también necesitan su casa, ¿no? Y eso es muy interesante. Por eso cuando vamos a los cementerios llevamos el avío, la botella de agua para limpiar la tumba, arreglamos la sepultura, muchas veces le dejamos el vino, la caña, la chipa sobre la tumba, es decir,
porque se presupone que ese difunto posee la misma necesidad que los vivos. Entonces, tener un cementerio familiar es absolutamente frecuente y común. Es más, yo trabajo puntualmente también con el tema de los angelitos, con la construcción regional del concepto de angelito, y es muy frecuente, y es una norma aprobada, muy vigente también en el Paraguay aún, que cuando un angelito fallece a muy corta edad, está autorizado el enterramiento en el fondo de la casa. Aquí, por ejemplo, cuando nos vamos a las casas de la zona periurbana, que son casas que están en medio de pequeñas chacras, recorremos, hago las entrevistas y demás, y siempre tengo que andar esquivando las tumbitas de los niños, de los angelitos, que es frecuente. Obviamente que estuvo mucho más difundido esto hasta la década del 80, 90 aproximadamente, y después como que comenzó por los procesos de urbanización en los pueblos a desaparecer, pero sigue extremadamente vigente. Y esto, muchas veces, sí. Perdón, esto no tiene un significado oscuro, digamos, ¿no? El hecho de que nos encontremos con unas tumbas familiares en un campo, en una chacra, no significa que tenga que ver con ritos oscuros o prácticas. No, fíjese que hay un sistema, o sea, un marco de creencias que viene de la Baja Edad Media, que se presupone que las almas de los niños tienen que estar luego de su muerte lo más cerca posible de su familia o de su madre, porque si ese angelito es separado a una distancia significativa de su familia o de su madre, puede ser perturbado por las almas de los adultos. Eso es un acto de amor sumamente significativo. No tiene que ver con lo telúrico, con lo macabro, con lo morboso. ¿Esto qué significa? Que el alma del niño, del angelito, tiene que estar próximo a la madre. Protegido. Protegido. Por eso las tumbitas de los niños solían estar en el fondo de las casas. Y se lo celebraba el día del angelito, el día del niño, el día sábado, ¿sí? Es decir, el cumpleaños, por ejemplo, del angelito, o como repito, en el Día del Niño, con el chocolate para todos los niños de la comunidad. O, por ejemplo, cuando nos vamos a los cementerios públicos o municipales, solemos ver pequeñas tumbitas sobre tumbas de adultos, ¿no? Y eso es claramente una práctica que sigue esta línea, es decir, ese adulto es un pariente próximo de ese pequeño angelito que está sepultado ahí, porque necesita ser protegido por el alma de un adulto familiar para que las otras almas que deambulan por los cementerios no perturben la inocencia de ese niño. Este marco de creencias que muchas veces es visto como superstición o como algo negativo es extremadamente significativo, porque es lo que va a regir la tanatocultura, como digo yo, el comportamiento vinculado a la muerte aquí en la región. Entonces, un cementerio próximo a la casa no tiene que ver con algo morboso, sino que tiene que ver con custodiar la memoria de los ancestros, custodiar la memoria familiar, recorrer un domingo, charlar con los muertos, porque la gente hace eso, dialoga, se ocupa, los atiende, porque no olvidemos, como dije al principio, que es un recurrente en la zona que yo trabajo pensar que los muertos tienen las mismas necesidades que los vivos, ¿sí? Entonces, por eso hay que cuidarlos, recordarlos, charlarlos. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el imaginario vinculado a la muerte, que son muy desconocidos y por eso entran en el orden del prejuicio. Exacto. De muchas miradas externas, ¿no? Claro, ante la ignorancia, ¿no? Y ante el desconocimiento, el desconocimiento se juzga o se prejuzga y se le da un sentido absolutamente contrario y negativo del que realmente tiene. Y saliéndonos de esta antropología de la muerte y de lo que estamos hablando, de rituales que tienen que ver con cementerios, con las tumbas, como es despedir un ser querido, en Corrientes es muy característico y continúa esto muy metido en la cultura del pueblo correntino, en el ámbito rural sobre todo, o de pueblos,
tener altares o capillitas en las casas, en las viviendas. Por más precarias que sean, es absolutamente normal encontrar altares o capillitas con diferentes santidades, ¿no? Vírgenes, santos al que se le rinde culto, y que también el día de esos santos o de una virgen se le hace una fiesta y se le brinda lo mejor, ¿no? Que tiene que ver con la comida, con el canto, con la danza, además de el ritual religioso. Eso también es absolutamente común, natural dentro de la cultura del pueblo correntino. Sí, absolutamente. Absolutamente, eso es parte del paisaje, si se quiere, cultural, donde son absolutamente mestizados esos altares, ¿no? Donde tenemos diferentes advocaciones, algunas canonizadas, otras santificadas, ¿no? Como solo podemos tener un San Onofre, un San Cayetano, un San Antonio, una Virgen de Itatí, pero al mismo tiempo también podemos tener un Gaucho Gil, un San La Muerte, que comparten el mismo altar, en algunos casos en diferentes niveles del altar, pero en otros casos, por ejemplo, allí todos en comunión, si se quiere, porque en realidad estas imágenes van a representar la memoria de la familia. Yo siempre insisto con esto. O sea, la mayoría, si no todas las imágenes de los altares que podemos encontrar en Corrientes, como ejemplo, en la provincia, son de herencia familiar. Así es. O sea, que han pertenecido a los padres, a los abuelos, a los bisabuelos. Así es. Entonces no solamente son representan un estado pasional de fe, como digo yo, sino que representan la memoria de la familia. Así es. La historia de la familia. Entonces, un juicio valorativo sobre un altar también atenta sobre la memoria familiar vinculada a los estados pasionales de fe que se han construido en todo este tiempo. Y eso de la presencia del componente religioso, de los estados de fe y demás, en Corrientes es muy interesante, porque anoche, por ejemplo, estuvimos dando un saltito conceptual, ¿no? Estuvimos en el lanzamiento de la primera fiesta provincial Chaque el Bicho, ¿no? Tome caña con ruda. En Virasoro. En Virasoro, exactamente, porque fui uno de los promotores y autores de la fiesta hace 14 años atrás. Y ahora, por ejemplo, ¿por qué doy este ejemplo? Porque participó del acto de lanzamiento de la fiesta y demás un sacerdote, y el sacerdote bendijo la caña con ruda, ¿no? Esto es extremadamente interesante, ¿no? Es decir, la comunión, la integración. La integración, la comunión entre el componente, digamos, entre comillas, popular, si se quiere, devenido de una historicidad significativa en la relación guaraní-jesuita, ubiquémoslo ahí, franciscano y demás, y la aceptación de la Iglesia Católica, no solamente de la caña con ruda como algo importante para la comunidad, sino también, por ejemplo, de la bendición del ánima del Gauchito Gil antes de empezar la procesión en la ciudad de Mercedes, ¿sí? O algo que, por ejemplo, está ya como más controlado por la Iglesia Católica, que son, por ejemplo, los bautismos post-mortem en los angelitos, ¿no? Que se sigue haciendo, que se presupone no se hace, pero sigue vigente. El agua del socorro, por ejemplo, o el bautismo de urgencia, que se presupone no se hace, pero se sigue haciendo. Entonces hay dos cuestiones significativas, ¿no? El tipo ideal del deseo de muchos de cómo deberían ser las cosas y cómo son en realidad. Cómo son en realidad es eso. Qué interesante todo esto, doctor Bondar. Realmente da para hacer infinidad de programas, ¿no? Y para cerrar esto que tiene que ver con los altares, con lo religioso, y que se mezcla también estos santos reconocidos, digamos, por la Iglesia,
y que conviven en comunión, como usted bien lo describió, con otros que forman parte del santuario popular. Usted me decía, en distintos niveles pueden convivir en comunión, que estén todos juntos, o en distintos niveles de los altares, porque también vemos que algunas imágenes tienen un tamaño más que importante y que sobresale, ¿no?, en la importancia. Y en la experiencia que tuve, varios años en distintas inundaciones, en distintos lugares de aquí de la provincia de Corrientes, es imágenes que me quedaron grabadas, que las personas, la familia, estaban con el agua pasando el tobillo, por la rodilla y en algunas ocasiones hasta por la cintura, con todos sus los colchones mojados, las camas, bueno, con el agua metida en su casa, pero el lugar del altar se seguía respetando y se iba alzando, colocando ladrillos o lo que sea, para que no le llegue el agua a ese altar y a esos santos. Es increíble. Ellos con las patas en el agua, con todos mojados, pero el altar que queda al resguardo. Que queda en resguardo, y sucede también como cuando se le asigna una habitación de la casa a la habitación de los santos. Sí, porque tiene... Eso es sumamente interesante. Sí, y es el lugar principal de la vivienda. Exactamente, el más cuidado, el más arreglado, porque los santos están humanizados, forman parte de la vida de la gente, no son una imagen de bulto o de yeso o de madera o santones de palo, son un familiar más, es decir, forman parte de las redes de las relaciones cotidianas de la gente. Y estoy hablando, la gente le habla. Estoy hablando de hábitats, de viviendas con piso de tierra, paredes de adobe, bien característico de campo adentro de Corrientes, ¿eh? Sí, totalmente. Observable también, por ejemplo, si nosotros recorremos los barrios de Invico, podemos ver eso, ¿no? Sí, también. Es decir, que las familias se ubican en algunas habitaciones y otras dejan al santo o agregan una habitación para el santo. Que tenga un lugar allí de importancia dentro de la vivienda. Exactamente. Bueno, ¿hablamos de la Pachamama y de la caña con ruda? Bueno, hablamos, sí, como no. Sí. Eso también es muy controversial, ¿no? Y yo tengo que ser fiel también a mi disciplina, ¿no? A mi rol de investigador. Hay dos cuestiones interesantes. La primera es la dimensión de la Pachamama, ¿no? O de la Mama Pacha, o de la relación con la deidad Inti, y todo ese mundo que es más de los Andes, ¿sí? De la cultura andina, del imperio incaico, de la tradición quechua aymara, ¿no? Donde la Pachamama constituye parte de una ritualidad sumamente elaborada, sumamente compleja, porque estamos hablando de una entidad, de una deidad del orden de lo sagrado, ¿sí? Que muchas veces cuando se habla de la caña con ruda y demás, se hace referencia a la Pachamama, pero en realidad no hay ahí una correspondencia directa. O sea, una cosa es el mundo sagrado de la tradición de los Andes, repito, de los incas, de lo quechua, de lo aymara, y otro mundo es el mundo de la cultura guaraní. Justamente estaba por preguntarle, ¿no? Porque la caña con ruda tiene origen en la cultura guaraní, y en esto que usted acaba de explicarlo tan perfectamente... Sí. ¿no? En realidad, lo primero que tenemos que saber es que la caña de azúcar no es americana. Sí, la caña de azúcar es del suroeste asiático, es de Nueva Guinea. La primera vez que se cultiva la caña de azúcar se va a cultivar en el suroeste asiático más o menos en el año 327 a.C. Punto importante. La ruda no es americana, la ruda es
asiática, ¿sí? Es asiática, no es una planta de América. No es autóctona. No es autóctona, es una hierba bíblica, porque se menciona en Lucas capítulo 11, versículo 42, cuando se habla del impuesto a la ruda, por ejemplo. Es decir, es una planta que ya aparece mencionada en uno de los textos de la religión católica, muy usado, el cristianismo, ¿no? Pero ni la caña, ni la caña de azúcar, de la cual van a hacer la caña, ni la ruda son americanas. La ruda aparece mención. ¿Sí? ¿Cómo llegan? Llegan de la mano de los franciscanos y los jesuitas. ¿Sí? Entonces, sí aparecen en los registros históricos de las que analizan que analizamos con las misiones jesuíticas. Hay un registro de hierbas medicinales que mencionan en el Abambaé de algunas reducciones, el Abambaé y el Tupambaé, ¿no? O sea, el Tupambaé como la tierra de Dios y el Abambaé como la parte del cultivo que pertenecía a la familia, que el cacique designaba, o sea, el cacique tenía familia a su cargo y le designaba una parcela de tierra, eso era el Abambaé, ¿no? En el Abambaé aparece registrado el cultivo de la ruda, en las misiones jesuíticas, ¿sí? Pero lo importante acá es que para que exista algo como la caña con ruda, tiene que primero la ruda ser cultivada y la caña tiene que ser sometida al proceso de extracción, fermentación, alambique y demás para que eso se convierta en el licor. Bien, antes de seguir con eso, lo que hay que también tener en cuenta es lo siguiente. Fíjense, en Paraguay hay una ley que es la 5406 del 2015, que establece el Día Nacional de el Pojá Ñana Ara, o sea, el día de la caña con ruda, ¿no? Donde en el Paraguay, usted bien sabrá, y también la gente que nos está escuchando seguramente, donde en realidad el Paraguay tiene la práctica del carrulín, ¿no? Que carrulín es el K de caña, RU de ruda y lin de limón, ¿no? Que es una mezcla interesante que realiza el Paraguay. En ese día, muy reconocido por ley como patrimonio de la nación paraguaya, el Pojá Ñana Ara, o sea, el día de la caña con ruda, ¿no? Pero fíjense que ahí aparece el limón como un componente totalmente diferente. Y nosotros tenemos, bueno, en Corrientes ahora algo muy parecido, que es la fiesta provincial por ley 6675 del 24, que es la del Chaque del Bicho, tome caña con ruda. Y hay una frase muy importante que también viene ahí del Paraguay, de por qué en realidad se toma el carrulín el 1 de agosto, que es vaca piruja tuyá, o sea que en realidad el 1 de agosto es el mes donde se mueren las vacas flacas o los viejos, entonces hay que evitar todo eso tomando caña con ruda, pero es debido al proceso de mestización, de ayornamiento y comercialización. Esa caña puede ser tequila con ruda, vodka con ruda, whisky con ruda, puede tener miel, anís, es decir, un montón de componentes que hablan de la historia de las prácticas. Pero más allá de que si sea tequila con ruda o caña con ruda, lo importante es que esto no tiene que ver con la Pachamama. 1 de agosto es el día de la Pachamama, pero es el día, pero no está íntimamente relacionado con la práctica de beber caña con ruda el 1 de agosto. No está directamente relacionado, porque en primera instancia agosto es una categoría gregoriana, del calendario gregoriano, ¿sí? Es decir, no es guaraní, ni es aymara, ni quechua, ni inca, ¿no? Lo que hay que acá es una influencia astronómica, claro, de periodos, de cambio de estaciones, bueno, ahora es muy difícil, por ejemplo, decir, bueno,
en estos meses hace frío, en estos meses hace calor, porque se ha modificado mucho. Bueno, todo eso. la pregunta es, ¿por qué la fecha del 1 de agosto, como Día de la Pachamama y como el día de tomar caña con ruda? ¿Por qué el 1 de agosto? Porque en esta fecha hay un cambio, comienza un cambio significativo donde se presupone empieza un ciclo donde las lluvias se intensifican. Por ejemplo, hay determinadas cuestiones en el aire como el polen de las floraciones, puede haber días muy fríos con heladas muy fuertes, ¿sí? Puede haber, por ejemplo, también el exceso de lluvias que puede afectar al ganado, en las altas cumbres el exceso de nieve que puede afectar también a la cría del ganado, ¿sí? Hay como enfermedades que son propicias debido a la situación climatológica. Entonces, para pasar este periodo, pongámosle el nombre, agosto, o para pasar esta segunda etapa del año, ¿sí? Es necesario protegerse con esos 3 traguitos de ese brebaje que tiene su origen de una planta que viene de Nueva Guinea, del suroeste asiático, y una hierba que es ya bíblica, pero que es asiática, y que se introducen en la región de la Paracuaria, de la región de la provincia jesuítica del Paraguay, en el vínculo franciscano, jesuita, comunidades guaraní. Y el 1 de agosto, Día de la Pachamama, tiene que ver, rendirle culto a la tierra, ¿eso significa? Claro, porque la Pachamama, la Mama Pacha es la diosa de la tierra, pero es un ritual mucho más complejo, donde esta tradición inca, quechua, aymara, de la tradición andina básicamente, ofrenda hojas de coca, alimentos, granos, históricamente, por ejemplo, sangre, sacrificios de camélidos, sangre de sacrificios que se realizaban en ese lugar, por ejemplo, pero es un rito de comunidades indígenas. De comunidades indígenas de los Andes, andinas, de la tradición andina. Sin embargo, la caña con ruda es una costumbre inscrita en un calendario de prácticas tradicionales. No tiene esa connotación socio-religiosa como puede tener el ritual de la Pachamama. Y en nuestro... Dos cuestiones diferentes, pero muy interesantes. Sí, y en nuestro país, ¿se da ese culto justamente a la diosa de la tierra en las comunidades que están en la línea próximas de la cordillerana? Absolutamente, Salta, Jujuy, totalmente, sí. Muy presente también en las tradiciones fronterizas de esa zona de la Argentina, muy vigente. Obviamente. Pero del NOA, no en el sur. A eso voy. Por ahí después de esto, mucha gente no va a coincidir con lo que digo, pero yo tengo que ser, repito, fiel a una cuestión muy compleja acá, que es la ética antropológica. Es más caté hablar de la Pachamama que hablar de la caña con ruda, para muchos, ¿sí? O, por ejemplo, no hacer caña con ruda y hacer tequila con ruda. Claro. ¿Se entiende? O sea, es más, roza lo comercial. Totalmente. ¿Sí? Y entonces, por ahí conocemos la tradición andina, sabemos los colores que tiene, la ritualidad, la complejidad visual y demás. Entonces, es como, no sé, decir, bueno, hoy es el día de la Pachamama, tomo caña con ruda, pero la gente que hoy durante el día realizó los ritos a la Pachamama, hizo el pozo en la tierra, introdujo los elementos y demás, no toma caña con ruda. No, usa chicha. ¿Sí? No toma caña con ruda, o sea, es decir, no está presente la caña con ruda en el rito de la Pachamama. Capaz está presente la caña con ruda en el rito de la Pachamama, sacada de ese contexto y traída para estos otros espacios geográficos. Claro, es más, digamos, el rendir culto a la Pachamama es más de la región del NOA, que tiene que ver más con el imperio inca, y la tradición aymara, quechua. Y la caña con ruda, sí, más para la región del NEA y con ese corredor jesuítico guaraní, ¿no? Uniendo
uniendo con Paraguay. Exactamente, la antigua provincia jesuítica del Paraguay. Parte de Uruguay, parte de Argentina, Brasil y Paraguay, donde se instauraron los 30 pueblos. Qué interesante, doctor Bondar, quedaría hablando horas con usted, pero me corre la agenda que teníamos producida para el programa de hoy, pero sí, ya lo comprometo que cada vez que usted tenga tiempo para ir desglosando, hablando, informando sobre estos temas que realmente son muy, pero muy apasionantes, y encontrar a una persona con usted, con la solidez que tiene en su formación y también de cómo lo transmite, ¿no? Con una capacidad docente, pedagógica, que hace que el relato realmente sea muy entretenido. Fue un placer. Lo único que hay que aclarar es lo siguiente: hoy día, obviamente, que la caña con ruda se toma en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, por el proceso de expansión de los saberes y las prácticas. Pero si nosotros tenemos que hablar de los sentidos, de la etnogénesis y de las prácticas, y de cómo las prácticas se relacionan, hay que empezar por lo que estuvimos charlando. Después hablemos de cómo el que vende algo en 11 y que desciende de los correntinos ofrece caña con ruda a la gente que ingresa a comprar en su local. Pero primero hay que entender lo otro. El recuerdo no sé si usted escuchó, lo conoció, al Gordo Colombo aquí en la ciudad de Corrientes, que tenía su local por calle San Juan, entre 9 de julio Irigoyen, si no me equivoco, Pellegrini, 9 de julio. Era tradicional. Él empezó ofreciendo a sus clientes en la fecha. Él ya preparaba, maceraba todo, lo hacía realmente caña con ruda, así, no otro tipo de bebida. Y empezó así, ofreciendo los traguitos a los clientes, y después se tornó en una tradición hasta que se interrumpía el tránsito ahí en esa cuadra, porque ya venían grupos musicales y bueno, se armaba toda una fiesta durante la mañana del 1 de agosto, así que el recuerdo al Gordo Colombo aquí en la ciudad de Corrientes, ¿no? Porque instauró realmente, fue un hito el 1 de agosto. Lo que él empezó así muy tímidamente, ofreciendo en su local a algunos clientes, hasta que después se fue agrandando año a año. Doctor Bondar, muchísimas gracias, fue un placer dialogar con usted, realmente lo disfruté y esperemos que la audiencia también. Bueno, perfecto. Lo que quiera, estamos acá a disposición, y si no se entendió mucho, también a veces se malentiende cuando uno explica las cuestiones, acá estoy a disposición para aclararlo, ¿no? Y que todo vaya por buen camino, para que sepamos que somos producto de ese complejo proceso de mestización, ¿no? De las prácticas y los saberes. Muchísimas gracias. Fue un placer. Que tenga usted buenas noches. Dale, gracias. El doctor César Iván Bondar, doctor en Antropología Social, investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Misiones, especializados sus investigaciones con prácticas rituales, saberes, creencias, y bueno, toda la primera parte de la entrevista, la verdad que me entretuvo hablando de la antropología de la muerte, de los cementerios familiares en campos, en las zonas rurales, el significado de las tumbas, ¿no? De las tumbas familiares, después de los ángeles somos, una fecha también aquí muy tradicional que hace a la cultura del pueblo correntino, y el significado de los altares también, aquí en Corrientes, en la zona rural, como también en las zonas periurbanas, que está muy metido eso en la cultura del pueblo correntino y que se va heredando. Y bueno, y terminar con la fecha de hoy, Día de la Pachamama y de la caña con ruda, que son de culturas absolutamente diferentes y que por ahí mezclamos todos, pero era necesario hacer esta distinción. Cortina musical y al regreso nos metemos en la agenda dura periodística.
Música